Frente, el programa de debates líder desde hace 22 años en la televisión de Honduras. Con la dirección de Renato Álvarez. Lo que se viene aquí con este rompimiento y la presencia de invitados de altura para abordar los temas relevantes. Participe cada mañana con sus sugerencias y comentarios en nuestras secciones de opinión con Luz Madrid. Frente a Frente, en vivo, de lunes a viernes, 7 de la mañana, y en repetición de lunes a viernes por Mega a la 1 de la tarde, y después de TN5 Estelar por Canal 5, el líder. Desde el estudio José Rafael Ferrari en el Centro de Noticias Televicentro, para Honduras y el mundo presentamos el foro líder de la televisión en Honduras, Frente a Frente, con Renato Álvarez. Hola, muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a Frente a Frente. Un placer compartir esta mañana un nuevo programa. Algunos se van a sentir sorprendidos, dirán, pero ¿qué tema es ese? Cuando falta mucho para las elecciones generales en el 2025. Y generalmente un año después de las elecciones generales hay como resentimiento, incomodidad, insatisfacción de algún porcentaje que no se encuentra a gusto con los resultados de su gobierno. Esto pasa casi siempre. Así que se nos olvida la temática política, la temática electoral, pero 1, 2 años antes de esos procesos se vuelve intenso, la gente pidiendo reformas, pidiendo balotaje, la gente pidiendo elección por distrito, mejoremos esa democracia, hagámosla más representativa. Pero el problema es que en los primeros 2 años de inicio de gobierno, que es una etapa clave para hacer las reformas en materia político-electoral, como que nos enfriamos, no le damos la importancia a la política, no le damos la importancia justamente a estos procesos, y es ahora, es en este momento. Debió ser quizá un poquito más atrás que debimos comenzar, pero ya hay organizaciones que lo están haciendo desde varios meses, desde hace varios meses. Y una de ellas es la Red Democrática, que no se olvida que previo a los procesos electorales, Honduras se convierte en un territorio de conflicto de intereses políticos, que unos quieren las reformas, otros no las quieren, unos las quieren de una forma, otros de otra forma, y al final, como no hay consensos, no logramos esas anheladas reformas que creemos las necesita la democracia de Honduras. Es fundamental oxigenar a esta democracia y sentir realmente que quienes llegan a cargos de elección popular es por la voluntad expresa del pueblo y con la participación inclusiva de todos y de la manera más democrática. Es así que esta mañana no se sorprendan entonces si miran aquí en el programa a don Antonio Rivera Callejas, al diputado Marlon Lara, perdón, es que me estoy acordando, ¿sabes de qué, Marlon? De un tuit que le miré a Marlon Brevé, que en este momento está en el Reino de España entregando sus credenciales como nuevo embajador de Honduras en el Reino de España, y justamente anoche leímos ese mensaje que él socializó a través de las redes sociales, y hoy venía viéndolo de nuevo porque envió nuevas fotografías y por eso tenía presente el nombre de Marlon Brevé. Pero él es Marlon Lara, alcalde de Puerto Cortés. ¿Por cuántos periodos, Marlon? 3 periodos. 3 periodos. Y ahora diputado del Partido Liberal. En este momento se está sentando en el set de Frente a Frente
don Russell Tomé. Ya hace varios meses no miraba a Russell por estos lados, pero me encanta verlo, diputado del Congreso Nacional de la República. Muchas gracias, buenos días. Buenos días. Aquí a mi lado izquierdo, Migdonia Yestas, que es integrante de la Red por la Equidad Democrática en Honduras, y Rafael Jerez, que es facilitador del diálogo político de la Red por la Equidad. ¿Qué tal? ¿Cómo está, Migdonia? Buenos días, Renato, y gracias por invitarnos como miembros de la Red por la Equidad Democrática de Honduras, que está compuesta por 7 organizaciones de la sociedad civil, que hemos hecho desde el 2019, bueno, y desde procesos anteriores, N26, ahora Red H, promoviendo y fortaleciendo la democracia en Honduras, siendo veedores ciudadanos, que nos permite dar recomendaciones, nos permite hacer investigaciones, observación sistemática de las elecciones. Y eso es importante porque en este momento hemos y presentamos los informes como corresponde, y este es uno de ellos, Renato, sistematización de todo lo que se hizo en las elecciones generales y las elecciones internas, y es promovido por la red. Aquí están las recomendaciones que hoy podemos hablar de ellos. Yo se las he colocado junto con Rafael a nuestros honorables diputados. Pero también tenemos un informe de la observación electoral 2021, logros, déficit y retos para la construcción de la democracia. Y esto es importante porque fue el previo a hacer las recomendaciones de la sistematización de las propuestas. Eso es importante porque le dejamos documentos, pero también discusiones al país para poder promover una mejor democracia y sobre todo que la gente participe, que la gente se sienta que es parte de los procesos electorales y no solamente con el voto. Obviamente para eso se necesitan reformas, que es lo que vamos a hablar el día de hoy. Claro. ¿Algo que agregar, Rafael? No, solo agradecer la invitación, Renato. Un saludo también a los 3 diputados. Hemos compartido con ellos justamente en este proceso de diálogo político que está facilitando la red, y como Migdonia lo dice, pues son varias organizaciones que integran la red que están promoviendo el proceso de diálogo, y después de que se presentaron esos documentos que son resultado de la observación electoral en el ciclo primario y general del año pasado, pues la red decidió trascender un poco más y no quedarnos solo en la formulación de las recomendaciones de reforma electoral, sino facilitar este espacio de diálogo político, que el factor diferenciador es que sí, nosotros reconocemos el peso de los partidos políticos a quienes hemos invitado y que han accedido a participar, y eso lo podemos discutir más adelante, pero también van a participar los órganos electorales, los 3 especializados en el Consejo Nacional Electoral, el Tribunal de Justicia Electoral, la Unidad de Política Limpia, y también van a participar otras organizaciones sociales que no necesariamente integran la red, pero que también promueven la participación política de grupos subrepresentados como el Foro de Mujeres Políticas, un grupo de jóvenes que trabaja la participación política juvenil en ASJ, la Organización de Étnica de Desarrollo Comunitario que trabaja la participación política de grupos afrodescendientes en la zona norte. Entonces, usted puede ver que es un diálogo intersectorial, y a eso es que le está apostando la red con ese proceso de diálogo político, ¿no? Pues lo resumo así rápidamente. La Red por la Equidad Democrática de Honduras se encuentra impulsando un proceso de diálogo político en materia electoral, aprovechando que finalizó el ciclo electoral de 2021 y que se abre la puerta para discutir y abordar el tema con menos presión que la que provoca aprobar reformas en año electoral. En ese sentido, en el proceso de diálogo participan los partidos políticos mayoritarios: Partido Nacional, Liberal, Libre y Partido Salvador de Honduras, los órganos electorales y las organizaciones sociales. El proceso de diálogo comenzó con la socialización de la iniciativa a partir de agosto. Posteriormente se han celebrado reuniones bilaterales con cada organización participante en el diálogo para definir los temas a discutir, y el próximo lunes 5 de diciembre se instalará el proceso formalmente. Sigue la fecha, ¿verdad? Sí. Se mantiene la fecha. El próximo 5 de diciembre, que es día lunes, se instalará el proceso formalmente. Las sesiones del diálogo político se extenderán hasta alrededor de abril, mayo del próximo año, y después quedará en manos de ellos, del Congreso Nacional, de los partidos políticos, emprender todo el proceso de las reformas electorales que está clamando la gente, que la gente está pidiendo desde hace algunos años. ¿Qué pasa? Yo sé que usted en este momento
desearía que estuviésemos hablando aquí de la decisión gubernamental de ayer de congelar 40 productos de la canasta básica, porque así es la gente quiere el debate de lo inmediato. Y lo que en algún momento fue inmediato y prioritario, como es este asunto de las reformas electorales, de las que hablamos cada 4 años, como que se enfría el tema. Y así van pasando los años y volvemos a la temática cuando ya tenemos las elecciones a la vuelta de la esquina. ¿A usted le gustaría empezar a debatir? Miren a Pedro Barquero anunciando congelamiento de precios de 40 productos, cuando hace 2 años defendía que no hubiese congelamiento de precios, que eso era terrible para la economía. Así es la gente, uno conoce la idiosincrasia del pueblo. De repente le gustaría que este viernes lo aprovecháramos para hablar del Mundial, de la derrota de Alemania. No, ayer triunfó Alemania ante Costa Rica, pero quedó eliminado del Mundial, solo estuvo en la primera fase. Ya no tiene oportunidad Alemania de estar en octavos de final. Pero no, el asunto es que en estos momentos que tenemos tiempo, que no hay presión ni tensión, hablemos de las cosas con más tranquilidad. Me imagino que se facilitan más los consensos para que cuando vengan las elecciones de 2025, el Estado de Honduras tenga suficientes armas con que reoxigenar su democracia. Y por eso es que he atendido la petición de la red para hacer este programa hoy viernes. Así que me alegro que esté Marlon Lara en el programa, que esté Antonio Rivera Callejas y que esté Russell Tomé. ¿Qué tal, Russell? Buen día, muchas gracias, Renato, por la invitación. Saludar a Rafael, a Migdonia, mis compañeros en el Congreso, Marlon y Antonio Rivera, y al auditorio de Frente a Frente. Nosotros en el Congreso estamos en la Comisión de Asuntos Electorales, que es la que va a recibir toda esta situación, y nos alegra mucho la invitación de la red. Exhortamos y sabemos del trabajo que está realizando, la articulación de las organizaciones de la sociedad, y tomo las palabras de Renato en el sentido de decirle que como es complejo porque hay que hacer reformas constitucionales, y cuando se va a hacer reformas constitucionales se ocupan 2 años, y para lograr eso se ocupa platicar con todos los partidos políticos, porque se ocupan 86 votos, por eso hemos arrancado desde este año. Porque yo, igual que Renato, sé que la población le gustaría que estuviéramos dándole más o menos un resumen de este año, del primer año de gobierno del Partido Libre, de cómo va avanzando Xiomara, cómo va, pero está bueno, Rato. O sabes, ayer viene un exdiputado del PAC, Calix, Aníbal Calix. Dice Aníbal que 2 amigos de él, pero buenos amigos, cercanos a Edmundo Orellana, cercanos a Carlos Eduardo Reina, cercanos a Ricky Mocada, que es la comisión del gobierno que está en Nueva York para hablar con los personeros de la ONU sobre la Sisi, dice que le informaron que siguen 2 puntos donde se marcan las diferencias entre el gobierno y la ONU, que es el asunto del financiamiento, porque la ONU quiere que sea un financiamiento internacional, porque teme que si son ustedes como gobierno que financian la Sisi, sea manipulada la Sisi. Y el otro asunto, se me ha escapado en este momento, pero aquí lo tengo anotado. ¿Y el nombramiento? Los nombramientos, que el gobierno quiere decir el otro, pero allá quieren... Ya el tema no viene la Sisi, el tema es que ya viene la Sisi. Ahora es cómo viene. Bueno, por eso le digo que probablemente a la gente le gustaría que estuviéramos hablando de eso. Pero para mí que ya estuviese instalada. Ya en diciembre, dijimos nosotros, en diciembre del 2022 estamos hablando de la Sisi. ¿Estamos bien? ¿Estamos cumpliendo? Bueno, esperamos que se materialice, ¿verdad? Esperemos que se materialice y que sea la Sisi que anhelamos todos. ¿Qué tal, Toño? Bien, Renato, buenos días. Placer estar con Rafael, con Migdonia, con mi compañero Russell Antonio y con Marlon. Yo hasta cierto punto comparto, Renato, de que la gente quiere que hablemos de otros temas, pero estamos a 20 meses que el Consejo Electoral convoque elecciones. Imagínate. 20 meses ya se convoca primaria. Russell decía que hablemos de los aciertos del gobierno. Podríamos hablar de los desaciertos del gobierno también. ¿Cómo se fue la canasta básica? ¿Cómo se fue la extorsión? ¿Por qué no vino la Sisi? Es decir, podemos hablar de las promesas no cumplidas. Sí. Pero bueno, eso será en otro momento. Que hubo un montón de promesas no cumplidas. Estamos listos porque nos inviten en otro momento, ¿verdad? Es correcto. Venimos en enero 25 del próximo año para ver todo lo que no cumplieron. Es miles de cuestiones. El centro cívico iba a ser hospital, hoy es búnker político, más bien.
Las banderas de Libre bandean en el centro cívico. Y van a quitar los peajes. Están reformando la nueva casa de Están gobierno. reformando la nueva casa de gobierno. Entonces, el rescate de la inseguridad se vino para arriba, la infraestructura ya, bueno. Entonces, si podemos hablar de ese tema también no hay ningún problema. No, rescatamos. Pero venimos a hablar del tema electoral, Renato. Fíjate que el tema electoral, estamos en contra del tiempo, como decía Russell. Porque si hay reformas constitucionales, ocupa 2 legislaturas. Y esta ya vence el 20 de enero del próximo año. Más aún si hay el tema del balotaje. A nosotros, Renato nos criticó mucho porque no hicimos reformas electorales supuestamente. Hicimos un montón de reformas. Cambiamos el sistema electoral hondureño, de un tribunal de elecciones a un consejo electoral y a un tribunal de justicia. Una nueva tarjeta de identidad, un nuevo censo electoral, un identificador biométrico. Entró Libre al registro de las personas, al consejo electoral, al tribunal de justicia. Fuimos con un padrón totalmente nuevo, una nueva identidad y un identificador. Y reducimos los miembros de mesas electorales de 15 en una mesa a 3, Nacional, Liberal y Libre, y 2 rotatorios. De sí hubieron reformas, que no hubo segunda vuelta, de acuerdo, pero una gran cantidad de reformas se hicieron en el periodo pasado. Muy bien, muchas gracias, Toño. No, y muy bien, muchas gracias, Russell. No quiero aquí ningún sesgo. Gracias. Muy bien, muchas gracias, Marlon. Bueno, aunque Marlon todavía no ha hecho su introducción. Bueno, en primer lugar, gracias, Renato, gracias a los representantes de la red y a los compañeros diputados. Sí es importante las reformas políticas, electorales, sobre todo porque hemos estado en crisis. Nadie recuerda ya la crisis de 1986, cuando se tuvo que cambiar en los últimos meses el sistema por una opción B. Eso fue algo que pudo haber derivado en una guerra civil en el país. Y afortunadamente creo yo que existía más madurez en aquel momento, que encontraron una solución a esa crisis política que se dio. Y las crisis políticas que se nos han dado en el país realmente han sido porque los que están en el gobierno siempre se quieren quedar en el gobierno sin respetar la voluntad popular. Realmente ese es el detonante de la crisis. Y eso lo hemos observado a lo largo de la historia. Y sí, yo la vez pasada que fui invitado a una reunión, creo que fue hace 10 días, yo les decía que me interesan las reformas políticas, pero que lamentaba que en el Congreso yo ya días les vengo diciendo a los compañeros diputados que me gustaría que trabajáramos en una agenda económica también, ver cómo se mejora la economía familiar. Hay muchas decisiones que el gobierno no está tomando, que nosotros como oposición hemos venido observando y denunciando y proponiendo, y no se nos hace caso, y por eso es que estamos viendo ese problema que ahorita el gobierno ha tomado medidas con el tema de la canasta básica, que al final se ven que son improductivas, no han funcionado acá, no han funcionado en otros países, no se está incentivando al productor. Entonces se toman a última instancia medidas de emergencia y más que todo populistas para hacer creer que el gobierno está haciendo algo, y al final eso no beneficia al pueblo hondureño. Pero sí, como Partido Liberal estamos de acuerdo en apoyar las reformas político-electorales. Queremos que el próximo proceso electoral sea representativo del deseo de la gente, que el partido que está en el poder no vaya a cometer los errores que, como dijo Toño, se cometieron en el pasado cuando ellos estuvieron en el poder. Y al final el que está en el poder se quiere quedar gobernando más tiempo, aunque tenga el rechazo de la población, y empieza a enredar la cuerda, como decía el profesor Pineda Ponce, terminan enredando tanto la cuerda que se terminan ahorcando en ella. Y eso fue lo que pasó con el Partido Nacional, quiso maniobrar tanto con el tema de la segunda vuelta, que al final, como no hubo segunda vuelta en una reforma electoral, vino el Libre y el PCH y el Pino y se unieron, y eso fue una segunda vuelta contundente. Desde ese momento que se hizo esa alianza, no hubo manera de revertir ya el resultado electoral. Entonces, Russell, tú que estás ahora en el poder, espero que el Partido Libre sea abierto y no piensen en las reformas electorales en función de las próximas elecciones, sino que de muchas elecciones que vamos a tener de aquí en adelante. Muy bien, entonces miren, yo
yo no tengo ningún cargo de conciencia con haber identificado y seleccionado este tema. Aunque quisiera hablar de temas más inmediatos, porque me pica la lengua por ponerlos en el debate, los años, la experiencia, me demuestran que es ahora, en este momento, cuando temas como este deben debatirse y lograr los consensos entre las fuerzas políticas. Porque ya cuando se acerca el proceso electoral, ya resulta muy difícil que logren acuerdos por los muchos intereses que hay de por medio los partidos políticos. Así que, es cierto, es importante la economía, es fundamental la economía, la agenda económica para generar empleo. Pero si usted lo ve bien, esto no deja de ser importante. Se trata del Estado de Honduras, se trata de los pilares de la democracia que son los partidos políticos, se trata de los procesos electorales a los que estamos convocados cada 4 años. Y yo quiero como hondureño que esos procesos electorales cada vez sean más inclusivos, donde realmente se refleje en los resultados mi opinión. Y todavía hacen falta muchos, pero muchos temas, muchas cosas, muchas aristas para que nos sintamos supremamente satisfechos los hondureños de lo que hacemos cada 4 años allí en la urna. Así que, insisto, no tengo cargo de conciencia, es que este tema es igual de relevante, prioritario e importante como otros que ya hemos hecho mención esta mañana. Así que voy a la primera pausa comercial, no sin antes que Luz Madrid comparta la pregunta, el tema, el título del tema que tenemos esta mañana para que usted interactúe con nosotros y nos ayude a construir realmente un buen programa para que haya una opinión pública suficientemente formada e informada en el país. Así que, Lucecita Madrid, buenos días, bienvenida. Buenos días, Renato, buenos días a nuestros panelistas y por supuesto a nuestros televidentes. El tema del día en pantalla para que usted pueda debatir con nosotros. Por supuesto, queremos conocer su opinión a usted que está desde la comodidad de su hogar hoy viernes. La pregunta es, ¿y usted qué reformas electorales sugiere para las elecciones generales de 2025? Opine con nosotros, hay diferentes medios a través de redes sociales, @FrenteAFrenteHN en Facebook, Twitter, de igual forma puede escanear para tener un enlace directo a través del código QR que ve en la parte inferior de la pantalla. Y si quiere comunicarse vía WhatsApp, lo puede hacer al 9773-6065 y también solicitar vía Zoom un link para que pueda dar la cara aquí en Frente a Frente al 9957-9532. Le repito la pregunta del día. ¿Y usted qué reformas electorales sugiere para las elecciones generales de 2025? Opine con nosotros. Renato. Bueno, ya me hace falta al iniciar el segundo segmento leer lo de tu nota, ¿no? Pero con patrocinio o sin patrocinio. Ya me acostumbré yo a tener la portada de tu nota. Así que, y como yo soy obsesivo, lo admito, si no leo esa portada no me voy a sentir bien durante todo el programa. Así que yo esperaría, correcto, muchas gracias, producción. Unos 10 alcaldes han sido investigados por el Ministerio Público por narcotráfico y otros delitos. Esa situación que está pasando el patrón, el alcalde de San Marcos Santa Bárbara, pues ha reactivado este tema de los alcaldes. Cada 9 horas se contagia de VIH una persona en Honduras, según el CONADE. Así que no hay que descuidarnos. Cada 9 horas se contagia de VIH una persona en Honduras, según el CONADE. Así que es como que retornemos allá a comienzos de los 80, cuando comenzó el VIH, y a seguir con esa campaña. Protéjase, por favor. Si tiene relaciones clandestinas, protéjase. Cualquier tipo de relación, protéjase. A no ser con su pareja, con su esposa o su esposo. Auto de formal procesamiento contra alcalde de San Marcos Santa Bárbara. Ayer se dictó el auto de formal procesamiento. Y hay un video ahí de hondureño detenido por despellejar perro para comérselo y que rompe el silencio, dice el título de tu nota. Dijo el hombre, tenía hambre. Ayer lo pasamos en el noticiero estelar de Honduras en TN5. Tenía hambre, no tenía que comer. Apenas miré una cebollita, dice, en la alacena
y miré al perrito y por eso lo despellejé para comer. Bueno, si usted quiere, si no vio el video anoche, pues puede entrar a tu nota y ver lo que dice este ciudadano. Permítanme leer por lo menos el lead de la noticia. El lead de la noticia, aunque me dijo Cristina, yo lo miro sano, me dice, no sé por qué tuvo que... Sí, en Corea del Sur se comen los perros. Por hambre, un hondureño aceptó que despellejó a un perro bien gordito en Marcovia, Choluteca, sur de Honduras, luego de ser capturado infraganti por agentes policiales. Y es que es un delito, Horacio, comer carne de perro. No. Yo creo que es un tema fitosanitario que todavía no está establecido, pero no es un delito. Y de conciencia para protección de los animales. Es un tema de protección de animales, pero digamos, hay muchas zonas del país donde lo que hacen es collojito de los mangos, con eso hacen comida, porque hay una situación que no podemos desconocer, que el país ha estado por décadas con problemas. Y como los perros son la mascota generalmente de todas las familias hondureñas, nosotros con Cristina asociamos ayer que de repente por violencia intrafamiliar al despellejar al perrito es que lo capturó la policía, o porque hay una ley de protección animal también, pero bueno, matamos a los cerdos, a las vacas. Voy a aprovechar, yo soy el proyectista de la ley de protección animal. Ah, ¿tú eres? Yo fui el que introduje la ley, me costó porque tuve que convencer a los diputados del Partido Nacional, que en ese momento tenían la mayoría, porque todos lo dirigían a temas culturales en el país, como por ejemplo las peleas de gallos, y por ahí había un tema de oposición, pero finalmente lo logramos, aunque había sectores de protección animal radicales que querían una ley que fuera radical, y tú sabes que en el país hay que ir aprobando las leyes y después irlas mejorando poco a poco. Claro. Y así lo logramos el consenso y gracias a Dios logramos que se aprobara esa ley. Fernando, nosotros sí apoyamos la ley, se aprobó la ley. Sí. El problema era por el aspecto de gallos en Occidente, que es parte de costumbre, tradición. Yo tengo dos mascotas, yo tengo a Capi, tenía a Lucas que murió y yo era un ferviente apoyador de Marlon en esa ley y la aprobamos. Y el problema era por los gallos nada más. Fue en el 2015, el Partido Libre acompañó este tema de la protección de ley de animales. Bueno, nosotros, personalmente en la casa tenemos nuestra mascota, Artemisa se llama la de nosotros. Pero, ¿a dónde quiero llevar? Que este tema no es un crimen, sino que es un tema fitosanitario, lo que le están relacionando al ciudadano de Marcovia y probablemente lo lleven a un tema de faltas. Y es un mensaje para todos, que la gente se está muriendo de hambre. Ese es exactamente, que la gente está pobre y que no sabe qué comer. O sea, y al final, miren, a mí me dan asco los cuy que se comen en Perú y me lo he comido para probar, pero la gente va a tener que buscar qué hacer. Porque si no roba. Son los 12 años, los 12 meses. Legado de 12 años de narcodictadura. Ese es un legado de 12 años. Los 12 meses que prometieron. No. Ya no iba a haber hambre en Honduras. Ya no iba a haber. Usted le metió gasolina a esto. Sí, Victoria fue la que Empecemos con el primer tema para que no nos vayamos. La hambruna que hay en el país, la inflación que hay. 12 años de narcodictadura me dejaron eso. La inflación de este año. Si sacan el dinero de recursos naturales que era para seguridad alimentaria, entonces ya tenemos un problema, ¿no? ¿Por qué? Porque no llegó a la gente, no llegó a las mujeres, que eran esos 200 y posiblemente este muchacho de Marcovia hubiera tenido su vuelta solidaria, su vida mejor. Hoy ya no, otros programas sociales desaparecieron. Red Solidaria, 2007 comunidades identificadas donde está llegando el bono de oro, la Caja de la Esperanza. O sea, se está haciendo. Por mi reacción, está la canasta básica familiar por las nubes, por las nubes. No, pero prometieron que tener una canasta básica, la inflación por las nubes. Pero es que cómo nos dejaron. El coste de la vida se nos fue bien arriba. Miren, hay que hacer un análisis histórico de qué ha pasado con los demás gobiernos. Es que no son los 12 años. Ellos prometieron un cambio. No. 12 años de narcodictadura. Prometieron un cambio. Había un retroceso, el cambio. Pero perdonen. Por eso es importante, para empezar, la primera propuesta de la red, ley de política limpia, para que no sean 10 alcaldes que estén en este momento comprometidos con la ley porque estaban vinculados a una actividad delictiva. Eso es importante poder analizarlo. Yo quiero decir algo, Renato, de entrada en este tema de las reformas políticas electorales, si me permiten, que desde el Congreso la Comisión de Asuntos Electorales ha asumido con responsabilidad este tema a Marlon Lara. Ahí el Partido Liberal tiene a Rosario Tejeda.
el Partido Salvador de Honduras tiene Iroska Elvir Narrala, el Partido Nacional tiene Antonio Rivera, y este servidor por el Partido Libre preside esa comisión, y quiero destacar que hemos realizado un proceso arduo de trabajo, de consensuar y de mesas de socialización. Iniciamos en la ciudad de La Ceiba, en la zona norte, en el litoral atlántico, después pasamos a la zona sur, a Choluteca. El viernes pasado estuvimos en la ciudad de San Pedro Sula, todas muy concurridas con gobernadores políticos, regidores, diputados, sociedad civil, empresarios, allá estuvo la Cámara de Cortés, y hoy la tenemos aquí en Tegucigalpa, de 9 a 1, aquí frente al Palacio de los Deportes de la Universidad, donde está invitado el COET, la red está invitado, hay representación de los 4 partidos políticos, y en esa mesa se está realizando este esfuerzo de socializar 2 temas, Renato. Sí. Y se lo digo aquí a su audiencia de frente a frente. El primero es, si ya estamos listos en Honduras para que aprobemos una reforma constitucional sustentado en el principio que en la democracia, para tener legitimidad, necesita el respaldo de más del 50%. Si un candidato o candidata a la presidencia no obtiene 50%, entonces iría a una segunda vuelta electoral. ¿Quiénes? Los 2 que obtengan los primeros lugares. Van a una segunda vuelta electoral en el término de un mes. Es decir, que el primer punto es segunda vuelta electoral a nivel electivo presidencial. Ese es un tema que está planteado, es una iniciativa presentada y que ya estamos socializando, la planteó el Partido Liberal a través del diputado de Choluteca, Yuri Sabas. Está socializándose esa. Y la otro tema que se está socializando y se está planteando es si ya estamos listos también en Honduras para que aprobemos la reforma constitucional de lo que se llama elecciones de medio término. ¿Qué son eso? Que después de que el presidente o presidenta gobierna, a la mitad de su periodo se hacen las elecciones para diputados, diputadas y para alcaldes y alcaldesas. Entonces, estos 2 temas que digamos que son temas de reformas constitucionales y que requieren mucha discusión, son los que se han andado discutiendo y socializando en estas regiones. En La Ceiba empezamos, pasamos a Choluteca, estuvimos en San Pedro Sula y hoy cerramos en la ciudad de Tegucigalpa, y esos van a ser insumos que se le va a pasar a la red, van a ser insumos que va a tener el Congreso. Quiero destacar y agradecer a los medios de comunicación que nos han acompañado. Quiero destacar que el canal del Congreso transmite toda la asamblea, las mesas de socialización, y quienes hablan y quienes interactúan son los participantes de las mesas. Nosotros solo hacemos el planteamiento y la introducción. ¿Y han encontrado receptividad? Sí. Muy bien. ¿Y Libre mantiene su posición de hace algunos años de que necesitamos balotaje? Y esa pregunta que hace Renato es la pregunta muy de fondo. ¿Estaremos listos ya como partido? El partido tiene que tomar una determinación partidariamente y en la bancada. Ya este servidor, yo puedo hablarle lo que Russell Tomé está planteando, ya lo tengo planteado al seno de la bancada y también ya se está socializando al seno del partido. Va a salir una planteamiento político partidario. Dentro de las mesas hay un partido que nos dijo que ya sacó su pronunciamiento y que sí está de acuerdo, que es el Partido Salvador de Honduras. El Partido Liberal nos ha dicho que está bien avanzado, pero aquí está Marlon que va a dar su posición, y el Partido Nacional dice que todavía no tiene una posición, ni el Partido Libre, que estamos en proceso de construcción. Sí, yo no entendería que Libre a esta altura nos salga con un comunicado que no apoyan la segunda vuelta electoral. No, yo entendería que es coherente con lo que pensaba hace un año, 2 años, con esta reforma. Gracias, Renato. ¿Cómo Un partido democrático revolucionario. A esta altura no entendería que el Partido Nacional siguiera con ese pensamiento de que no es adecuado para Honduras el balotaje. La experiencia de las elecciones los ha hecho reflexionar, porque sí se opusieron al balotaje cuando Honduras pretendía que fuéramos con segunda vuelta al proceso electoral pasado. Antonio. Muy poco, Renato, antes de entrar al tema eminentemente electoral y solo sobre la nota de tu nota, vaga de redundancia, mire, se despidieron miles de personas en este gobierno, injustamente, ilegalmente y sin darle sus derechos. Esa gente está muriéndose de hambre. Paracaidistas, ya en el tema electoral, dijo ya en el tema electoral, Renato, Cardona. Es indefendible. Bueno, ya en el tema electoral, que informó. Nosotros hemos participado con Russell en esta socialización. Nuestro partido estuvo en La Ceiba, nuestro partido estuvo en Choluteca, nuestro partido estuvo en San Pedro Sula y hoy estaremos aquí. Es más, del programa nos vamos para
la reunión el día de hoy estarán alcaldes nacionalistas, diputados nacionalistas de Francisco Morazán o regidores participando en esa reunión. Nosotros, Renato, hemos sido pro reforma electoral. La reforma electoral más grande en la historia de Honduras del Partido Nacional, el derecho al voto a la mujer, la fotografía electoral, separar la fotografía del alcalde del presidente. Nosotros hemos estado de acuerdo en todo eso. Y ahora sí estuvimos en contra del balotaje hace 4 años, no lo voy a negar. Sin embargo, en esta oportunidad lo estamos analizando, no es una decisión sencilla. Nuestro partido hoy tiene 500 convencionales, 142 alcaldes, 43 diputados propietarios, 44 suplentes, y estamos analizando las ventajas y las desventajas de la segunda vuelta electoral. Dicho eso, también las elecciones a mitad de periodo, que acaban de ver en Estados Unidos hace 2 semanas, que hay en El Salvador, que hay el otro año en el Ecuador, también lo estamos analizando. El problema de las elecciones a mitad de periodo es cuándo se hace el traslape, porque si las elecciones para alcalde y diputados van a ser a mitad de periodo, el último domingo de noviembre, el 25, ¿por cuánto tiempo vamos a elegir los diputados? ¿Por 2 años? Para que en 2 años ya sean las primeras elecciones a mitad de periodo, o por 6 años, para que duren un periodo y medio. Entonces ahí está el problema. Sobre la segunda vuelta, yo sí tengo que reconocerlo, Renato, en el sentido de que la mayoría de los países de América Latina tienen segunda vuelta, menos Paraguay, México y Honduras. Solo 3 años. Y México porque es un periodo de 6 años. Entonces por eso que no hay segunda vuelta. Nuestro país, hace 4 años, Yuri Cristian Saba Gutiérrez del Partido Liberal presentó, no se sometió a consideración o no tuvieron los votos necesarios porque nosotros no apoyamos. Tengo que decirlo. Yo creo, y se lo decía a mis compañeros, Renato, antes de las elecciones, que para mí era un error. ¿Por qué? Yo sentía que el último trimestre o los últimos 6 meses las encuestas no nos favorecían y que si ellos se unían en primera vuelta íbamos a perder las elecciones, perder diputados y perder alcaldes. Que si dábamos segunda vuelta, ellos iban a ir separados en primera vuelta y podíamos ganar más diputados y más alcaldes. Esa fue mi apreciación personal, no se tomó en consideración, y en esta oportunidad tengo también mis criterios personales. Sin embargo, yo soy muy disciplinado, mi partido es ahora sumamente beligerante, tenemos una bancada extraordinaria, dinámica, nueva, y cada uno de ellos tiene su propio pensamiento. Tenemos 142 alcaldes, somos el partido que más alcaldes tiene en el país, y vamos a ir a nuestra gran convención en el mes de marzo, y ahí tomaremos la decisión. Bueno, pues está claro, Toño Rivera, de lo que hará el Partido Nacional con estas 2 primeras reformas que ya socializa el Congreso. ¿O es libre? ¿Congreso? No, el Congreso. El Congreso. La Comisión de Asuntos Electorales. El Congreso, muy bien. Balotaje y elecciones de medio término. Marlon Lara. Bueno, como tú preguntabas, la postura del Partido Liberal, nosotros hemos apoyado las reformas electorales, hemos realizado muchas, inclusive el tema de las elecciones internas para escoger candidatos es una propuesta del Partido Liberal. De ahí nació la verdadera democracia en Honduras, al democratizar los partidos y decirles no nombren de dedo los candidatos alcaldes ni los diputados, sino que vayan a elecciones internas, y eso dio una apertura enorme a la democracia en nuestro país. Pero hay que seguirla perfeccionando y en eso estamos de acuerdo. En cuanto a la pregunta directa de Renato, ¿cuál es la postura del Partido Liberal con la segunda vuelta? Es el Partido Liberal que presentó ese proyecto a través del diputado Yuri Saba al Congreso Nacional, y como bien dice Toño, como ellos no en ese momento creían que no era conveniente, no lo quisieran aprobar. Pero ahí viene lo que tú decías, Renato, ¿por qué en este momento hay que discutir reformas electorales? Porque no hay cálculo político. Ahorita todo es incierto de aquí a 3 años, entonces no se van a tomar decisiones en función de mi interés como partido, si voy a poder maniobrar para quedarme en el poder o esto no lo puedo maniobrar, porque eso es lo que sucede. Ustedes miran la historia electoral nuestra, el que está en el poder quiere hacer maniobras para quedarse y al final pierde el poder rotundamente. Entonces sí, yo creo que ahorita estamos en un buen momento y espero la apertura del Libre para que se puedan hacer estas reformas electorales. Si no se dieran las reformas electorales en el sentido de que no exista segunda vuelta, como lo hemos pedido como Partido Liberal presentando ese proyecto al Congreso, quieras o no, Russell, va a haber
segunda vuelta desde la elección general. Porque ¿qué va a pasar si Libre, que es un partido de izquierda, se opone a las reformas electorales? Se van a unir todos los partidos de un solo y vamos a ir a elecciones libres contra todos los demás partidos, como quien dice, sin ninguna opción a quedarse en el poder. Quiero adelantarle una cosa, que Libre está demostrando desde la presidencia de la Comisión de Asuntos Electorales, este servidor preside, y él lo sabe muy bien, somos los primeros que hemos estado planteando esta socialización, hay una voluntad política, somos un partido que estamos escuchando muy bien al pueblo, entendemos que este es un tema que se ocupan 2 años, por eso lo estamos impulsando, hemos recibido a la red, o sea, quiero decirlo y sentarlo aquí de frente a este programa de Renato. Desde el partido que está conduciendo el Estado, no somos el Partido Nacional Antidemocrático, sí queremos democracia, sí queremos que participe el pueblo, sí se están construyendo las bases, lo único que esto tiene que ser consensuado porque se ocupan 86 votos. Ningún partido por sí solo lo puede hacer. El Partido Liberal lo ha intentado varias veces por sí solo, no puede. Le digo al partido PSH, no pueden ustedes por sí solos, nosotros no podemos por sí solos. Tenemos que lograr los consensos y los acuerdos con todas las 4 fuerzas políticas. Le hemos pedido a la sociedad civil, acompáñenos. Hemos pedido a los sectores, incluso a sectores empresariales, el COET, de Rafael, ahí está. Hemos pedido, y quiero decir, organismos internacionales que apoyan esto, los cooperantes son los que han ayudado a estas 4 mesas de socialización. Ayúdenos, acompáñenos, nosotros queremos más democracia. Sabemos que los problemas estructurales de Honduras se van a resolver dándole más democracia al pueblo, más fuerza al soberano. Antes de que hable Migdonia y Rafael, que son realmente los líderes de esta iniciativa y que agradecemos, nosotros como partido ya fuimos a la red y vamos a estar ahí. Solamente quiero manifestar algo, Renato, bien importante. Porque dice Rafael, nosotros no somos el partido antidemocrático. Si nosotros le dimos la participación al Libre en el RNP, en el CNE, en el TJE, nosotros le dimos al Libre la participación exclusiva con liberales en otras mesas electorales. Ahora bien, yo sí percibo en Libre, Renato, y se lo he dicho yo a Russell, con Russell tenemos reuniones semanales, todos los miércoles o los martes, platicamos abiertamente con mucha madurez, vamos a reuniones también, que yo siento en Libre no la voluntad política de segunda vuelta. Puede ser que yo esté equivocado, pero uno platica en el Congreso, uno dialoga, uno escucha los vacíos. Libre en otro momento ya hubiera dicho, sí estamos de acuerdo con la segunda vuelta, como lo dijeron hace 4 años. Yo no veo esa voluntad política en Libre en estos momentos. Sí es cierto lo que dice Russell, él como presidente ha invitado a un diálogo, fue en Ceiba muy bien, fue en Choluteca muy bien, fue en San Pedro muy bien, eso es en Tegucigalpa, hoy termina esta ronda. Posteriormente se invitan a los presidentes de los partidos políticos y la Comisión Electoral ahí va platicando y ahí va trabajando. Y lo platicamos con Russell esta semana, que esta semana fue fuerte en el Congreso. Aprobaron otra vez miles de millones de lempiras en préstamos, miles. Y la votación fue bien cerrada. Sí, en gran necesario, Marlon. Fue 65 a 61 y el ambiente tenso en el Congreso. Pero después entró una reforma electoral que sí había sido consensuada por nosotros y obtuvimos más de 90 votos. Entonces sí hay madurez política. Lo que te quiero decir es que hubo una sesión fuerte, dura, difícil, de confrontamiento, para aprobar, creo que eran 402 millones de dólares, más de 12.000 millones de lempiras, y que fue una votación que por 4 votos perdimos la votación, donde mucha gente del PSH, de gente del Partido Liberal, de nosotros votamos en contra. Pero después inmediatamente fue la reforma electoral y ahí sí hubieron más de 90 votos a favor. De sí hay voluntad política, mi percepción es que veo a un partido liberal totalmente de acuerdo, hasta el grado que su proyectista es Yuri Saba, un PSH también totalmente a favor, un partido nacional analizando las ventajas y desventajas y un partido libre que se reunieron en Comayagua conduciendo, donde manifestaron no les autorizaron a Russell, no les autorizaron, pero sí le dijeron tened cuidado que no estamos de acuerdo todavía, esa es mi opinión personal y puede ser que yo esté equivocado. Pero está equivocado. Lo importante de la segunda vuelta es, primero, los diálogos como el que estamos desarrollando en la red son importantes porque hay que juntar a los políticos, a los partidos políticos, a la sociedad en general y a las organizaciones de la sociedad civil, escucharlas. ¿Cuál es el clamor? Y ese es uno de los planteamientos que la Red H está presentando. La segunda vuelta. ¿Qué es lo que hubiese pasado si los resultados electorales recién pasados
que dieron como ganadora a la presidenta Xiomara Castro hubieran sido estrechos. ¿Qué hubiera pasado? Por eso la discusión en este momento de estos temas que son torales y que requieren tiempo, porque ya solo estamos a 20 meses, como bien lo decía el diputado. El que le dé transparencia, legitimidad al proceso electoral, y si son los resultados apretados, la segunda vuelta es importante. ¿Y saben qué? La sociedad civil, la población en general, lo está pidiendo. Y entonces, ¿qué hacen los partidos políticos? Obviamente es necesario también dentro de estas propuestas el hecho de que los partidos políticos tienen que revisarse. Lo que está haciendo el Partido Nacional, lo que está haciendo el Partido Liberal y asumo que en Comayagua lo que hizo Libre. Es qué está pasando con los políticos. 10 alcaldes y hay mucho más antes. Están privados de libertad porque están vinculados con actividades ilícitas. Entonces la pregunta es... Un expresidente. Un expresidente. La pregunta es, ¿cómo eligen a los candidatos? ¿Solo porque tienen dinero? ¿O porque son honestos, probos? ¿O porque tienen liderazgo? ¿Cómo vota la gente por alguien que es sicario? ¿O que mató? Por ejemplo, en Lempira y en Tibucá hay un alcalde privado de libertad porque mató a alguien, porque se creen con el poder y la autoridad de hacer lo que sea. Ahorita un alcalde de Santa Bárbara que sale con varias fotografías del Libre, que está preso. Sí, de Romeo Vázquez. No de Romeo Vázquez, pero con fotos de ahí, con compañeros tuyos. Pero podemos individualizar y puedo decirles cuánto... Miren, esos fueron 114 la violencia política que se ejerció en las elecciones pasadas. Y puedo individualizar desde qué partido político. Obviamente afectó a los 3 de ustedes. Y eso es el problema, es que en este momento podemos discutirlo porque nadie se va a sentir afectado porque no están en elecciones. Y por eso es que es importante que Red H les está poniendo en la mesa el que discutamos temas. Miren, esto les va a generar legitimidad y mayor transparencia. Doña, fíjese que usted ahorita, a propósito que dijo eso, ¿se ha fijado los requisitos que piden para que alguien se inscriba en una planilla? ¿Sabe qué le piden? La cédula de identidad y la constancia de vecindad. No se piden antecedentes penales. Y mire, el general... es un tema que por ahí viene lo que estamos hablando. O sea, no se pide eso. No, vos vas a pedir empleo, cualquier secretaria o cualquier persona va a pedir empleo a una empresa y le solicitan los antecedentes penales. Pero, mira, revisar los requisitos para los políticos, solo la cédula y la constancia de... Bueno, pero porque Romeo Vázquez Velázquez estaba diciendo aquí mismo en Frente a Frente que solicitaron ¿cómo le llaman? El documento de antecedentes penales para este alcalde de San Marcos, Santa Bárbara, y que estaba totalmente limpio. ¿Cómo fueron a solicitar ese expediente si la ley no lo tiene como requisito? Nosotros ya, la Comisión de Asuntos Electorales incluso tuvo un debate sobre esto, que decíamos... El tema es constitucional. La Constitución establece cuáles son los requisitos. Solo quiero explicar esto. Requisitos para ser presidente. Para ser presidente se ocupan 30 años. Su partida de nacimiento, su tarjeta de identidad y la situación del domicilio. Eso es lo que le pide la Constitución de la República. Entonces, nosotros no podemos ponerle ni requisitos académicos ni más requisitos desde el punto de vista electoral. ¿Por qué? Porque al poner más requisitos de la Constitución se vuelve inconstitucional la norma. Claro. Ese es el tema, es constitucional. Pero yo creo que habrá tiempo para ese tema. Sí. Habrá tiempo para ese tema. Démosle un segmento más al asunto del balotaje. ¿Por qué no querían los nacionalistas balotaje en las elecciones de 2021? Porque temían que se unieran todos los partidos políticos en segunda vuelta electoral, afectando los intereses del Partido Nacional. Yo no entendería, solo te digo algo, Racer, no soportaría y no toleraría que Libre, que clamó y exigió el balotaje en el 2021,
por cálculos políticos de que se nos puede unir la oposición en balotaje y perder las elecciones, venga esta vez y diga que esté en desacuerdo con el balotaje. No los entendería. Y si alguna vez he tenido intención de hacerme libre, te digo que si hacen eso... Bienvenido. Yo soy liberal, pero no los entendería. Camino pro libre. No los entendería. Que esta vez por cálculos políticos digan no al balotaje. Renato, quiero decir liberal, dos comentarios de esto que ha preguntado Renato para el partido. Miren, primero, decirlo que nosotros estamos consultando constantemente lo que está pensando el pueblo. Mire que ellos tienen una campaña bien fuerte ahí y ya nos medimos y el pueblo dice la Junta Directiva del Congreso Nacional es legítima, 60% de la gente. Ellos tienen una campaña de días, está bajito. No es legítima, Radio. Espérame, vos vas a tener de hablar. Okay. La otra es, otra de las cosas que nos acabamos de medir. ¿Cuál es la bancada que está teniendo respaldo del pueblo? La bancada con mayor respaldo es la bancada del Partido Libre. Después sigue el partido PCH, en tercer lugar está el Partido Liberal y en último está el Partido Nacional. Ahí están las encuestas. Y uno de los temas que también nosotros estamos midiendo, porque esto hay que medirlo, porque es lo que queremos saber, es cómo están viendo las decisiones que hemos tomado como el Congreso. Nos aprueban, y eso que el Congreso siempre ha estado desprestigiado. Por eso yo le quiero contestar, todo esto es para contestarle a Renato. Estamos conduciendo con mucha responsabilidad, escuchando al pueblo, porque nosotros planteamos conducir obedeciendo. En este tema, la certeza tiene que tenerla Renato, como conductor de este programa, que Libre va siempre a escuchar al pueblo, y el pueblo está planteando en este momento, en estas mesas, que el camino es avanzar hacia una reforma constitucional para una segunda vuelta. Claro que lo vamos a aprobar como partido cuando sea el momento, claro que lo vamos a discutir como bancada, y esa decisión va a ser la impulsadora de la apertura democrática en el país, porque solamente un partido, como es Libre, que es un partido democrático, puede poner esto a debate. Aquellos más bien lo ocultaban, esto lo cerraban. Nosotros estuvimos años gritando por la segunda vuelta y ellos lo impidieron. Nos adelantamos, hicimos una segunda vuelta con Salvador Narrala, designado presidencial ahora, y sus ministros que son parte del equipo de la presidenta Xiomara. Yo agradezco, Renato, yo agradezco lo que dijo Russell en estos momentos. Un minuto, Rafael, porque habló de la Junta Directiva del Congreso y el tema no se puede quedar así con lo que diga Russell. Yo sé que salgo del tema, pero él toca el tema y tengo que hacerlo. No hay una Junta Directiva más ilegal que esta. A tal grado, Renato, que la presidenta electa, doña Xiomara Castro Sarmiento, llamó a una juez a que lo fuera a juramentar, porque no había presidente del Congreso. La Constitución de la República dice, en ausencia del presidente del Congreso, le toca al Poder Judicial. Doña Xiomara dice, no está aquí el presidente del Congreso, tráigame a una juez, por favor. ¿Qué está diciendo doña Xiomara? Que es ilegal la Junta Directiva del Congreso. ¿O fue ilegal la toma de posesión? Porque la que lo juramentó no debe haberlo juramentado, porque ahí estaba el señor Redondo. Él toca el tema. ¿Fue legal la barbacoa de San La Junta, hay 84 diputados que firmaron, que estaban a favor de Jorge Cali, 44 a favor de Ruiz Redondo. ¿Qué es más, 84 o 44? Hasta donde yo sé, mucho más 84 que 44. La Junta Directiva del Congreso es ilegal. ¿Quién tomó la promesa de ley de doña Xiomara? Yo no quería tocar este tema. No, es que me gusta, porque la encuesta ahí está clarita. La encuesta, el pueblo ya tiene clara esa. Fíjense, la encuesta, Fernando, yo tampoco quería decirlo, porque yo venía al tema de político electoral, pero Russell me obliga. En las encuestas, el gobierno se vino 20 puntos abajo ahorita en todas las encuestas, y les obligan a tomar medidas populistas, como la del control de precios. Es peligroso lo que está bajando este gobierno, en cuanto a extorsión, en cuanto a inseguridad, a canasta básica. Ha bajado tanto la popularidad que ya le dijeron a unos que se callen, que no salgan tanto, y a otros que salgan. Es peligroso la situación en Honduras, porque lo está llevando el gobierno. Esto que acaba de decir, Renato, me dijiste, me dijiste que te escuchara. Dale, te voy a escuchar. Que están tomando medidas graves por el populismo.
A mí no, es mi quinto periodo en el Congreso, yo jamás había visto que 44 es más que 84. Nunca, nunca. Habían 17 diputados liberales propietarios, 43 diputados propietarios, 17 diputados de libres propietarios, un diputado del PAC propietaria, 84 contra 44. Yo no le decía a Russell este día de sesión, bueno, y Russell no se sube al Estado y le pega aquella patada a Jorge Cálix. Jorge Cálix fue el presidente del Congreso. Renato, permíteme contestarte. En un minuto, 5 periodos de diputados. Sí, claro. Le pregunto, ¿cuándo estuviste en la toma de posesión de un presidente del Congreso en Bosques de Zambrano? ¡Nunca! Si es que el no, Congreso... la toma de posesión de doña Xiomara tampoco fue en el Congreso, fue en el estadio. El Congreso, Toño, vos sos diputado de 5 periodos. Dice la Constitución dice que la Junta Directiva se elige el 23 de enero en el Congreso Nacional. Así que tú lo sabes muy bien. Y por eso tiene toda la facultad de moverse a otros lugares. Yo creo que es importante regresar a no defender lo indefendible. Después de la pausa, que ellos necesitan desahogo público también. Entonces, sí, pero mire, lo que pasa es que sabe que Renato, yo venía con la mente mía solo para reforma electoral. No, y ¿sabe qué pasa? Es que también yo lo estaba dejando porque yo le quiero decir algo a Russell. Yo le quiero decir algo. Gracias, Renato. Partiendo de una premisa, cometieron bárbaros errores, Toño. Como partido cometieron bárbaros errores. Y los castigó en todos los poderes. En todos los poderes. Años de narcodictadura. Renato, y nos castigaron, pero ellos iban a cambiar y no cambian. Ahora, pero yo le voy a decir a Russell. Vamos caminando el cambio. Situación que Libre no ha podido desvanecer es que la presidenta Castro no creyó en la presidencia legal de Luis Redondo, de tal manera que Mel Zelaya le dijo a Denis Castro Bobadilla: mira, somos familia, conseguime una juez o un juez para que juramente a mi esposa, a la presidenta. Mira, eso no lo han podido desvanecer. Eso no lo han podido desvanecer. Y ahora sí atiendo la sugerencia de Rafa, que si seguimos hablando de esto, nos vamos a perder del tema central. Usted dijo que el pueblo está claro que somos una junta directiva legítima. Él está mal. Meses de echarse culpa. Sí, está mal. Exactamente, Victoria. Después de la pausa, una exposición de todas las reformas que la red sugiere que se discutan en este espacio de diálogo político, que si bien las que está discutiendo la Comisión de Asuntos Electorales son parte de, pero yo creo que es importante contextualizarlas, y claro, desde la visión de los partidos políticos, pero también desde una visión más técnica y el por qué nosotros promovemos la participación de los órganos electorales, que son quienes van a tener que implementar esas reformas una vez que se aprueben, y también de la ciudadanía, que en parte es el ejercicio que está haciendo la Comisión de Asuntos Electorales, pero que lo queremos hacer en este proceso de diálogo político de una manera más sostenible y técnica. Entonces, hay todo un compendio de reformas. ¿Le parece que es suficientemente discutido el tema del balotaje, verdad? Bueno, si quiere el balotaje, lo que le puedo decir es lo siguiente: efectivamente se requiere una reforma constitucional, pero también se requiere naturalmente reformar la ley electoral, y obviamente eso lleva aparejado una mayoría calificada también. Pero recordemos que en el tema de segunda vuelta no solamente es el pensar en la elección general y la segunda vuelta, básicamente es reformar todo el cronograma electoral, porque se estarían celebrando elecciones primarias, elecciones generales y segunda vuelta. Entonces no solamente se trastoca o se tendría que reformar la fecha de elección, sino que la fecha para sustanciar procesos ante la justicia electoral, que esa es otra de las reformas que está ahí, es decir, cuáles van a ser los plazos para que el CNE pueda conocer y resolver reclamos, los plazos para que el Tribunal de Justicia conozca y resuelva reclamos, para el otorgamiento de las credenciales. Entonces hay todo un universo de temas, además del presupuesto electoral, que es transversal, porque recordemos que las primarias, generales y segunda vuelta tendrían que ser financiadas por el Estado. Entonces la segunda vuelta es como la punta del iceberg, pero abajo viene toda una serie de reformas más detalladas que se tendrían que abordar más detenidamente. El tema de la separación de elecciones presidenciales y municipales... De eso venimos a hablar después de la pausa. Pero perfecto. Ahí solo para Hoy en Tu Nota es presentado por Banco de Occidente. Apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. Bueno, correcto. No, que ya me hace falta ver a mí esta sección con el patrocinio de Banco de Occidente, lo admito.
Ya me siento más completo cuando miro ahí que lo patrocina Banco de Occidente. Seguirán lluvias en varias regiones del país influenciadas por cuña de alta presión. Niña de 12 años abandona su casa en busca de persona que conoció en redes. Papás, mamás, lean esta noticia. Niña de 12 años abandona su casa en busca de persona que conoció en redes. Estos son titulares entre muchos que tiene tunota.com a esta hora. Hoy en Tu Nota fue presentado por Banco de Occidente. Goce del respaldo, la confianza y la seguridad financiera que necesita. Comparta con nosotros en base al tema del día. ¿Y usted qué reformas electorales sugiere para las elecciones generales de 2025? Gracias a todas las personas que se han comunicado a través del 9773-6065. Honduras opina. Buen día, necesarias las reformas políticas en los primeros 2 años de cada cuatrienio de gobierno, pero solo se piensa en las elecciones generales. Nadie piensa en las primarias donde los diputados y alcaldes se imponen a puro fraude electoral. Esas elecciones son una farsa. Se debe impulsar y presionar a los diputados para tener elecciones primarias de todos los partidos en una sola junta electoral, una sola papeleta. Así el ciudadano vota por su partido y todos los representantes firman el acta de cierre. En esas primarias se imponen, ya en las generales es imposible sacarlos. Por eso siguen los mismos. Primarias simultáneas de los partidos políticos para elecciones primarias, no más fraudes electorales. El voto en plancha debe ser eliminado, para eso debe venir el voto por distrito. Así se elige a un solo diputado entre varios. Por ejemplo, en Santa Bárbara, de 6 planillas por distrito se eligen 6 diputados. Es necesario bajar a 100 el número de diputados. La segunda vuelta para estar seguros a quién verdaderamente elegimos y ya basta de comercializar con credenciales de partidos de maletín que ni su propia familia los apoya siquiera. La segunda vuelta, nos dice por acá, una pregunta a las eminencias. Permítame, el día de hoy nos ha compartido nuestro televidente una reforma que es mejorar enormemente la democracia, es que ningún diputado esté más de un periodo. Buen día, licenciado Renato, y a los panelistas. Los políticos hacen reformas electorales pensando en ellos para perpetuarse en el poder. Pregúntele, Renato, a la gente de a pie, a los que no tienen empleo, a los que visitan los hospitales, a los que cada día salen a buscar el pan de cada día. Esta gente no queremos saber nada de ir de nuevo a las urnas, porque nuestros políticos todos están cortados con la misma tijera. Buenos días, bendiciones, saludos desde Tela. Una de tantas, creo, deberían de acortar los años de posesión de cada presidente de 4 a 2. De esta manera no se les da la oportunidad de robarle al pueblo, porque en un año cuando entran no hacen nada, imagínense 4 años. Buenos días, el primer tema que se debe tratar en las reformas electorales es el asunto de la reelección para que sea una oportunidad de darle continuidad a los buenos gobiernos. Buenos días, Renato, y a los panelistas. Les saluda Gustavo Mejía Villeda desde Capuca, San Pedro Copán. Pienso que la segunda vuelta le vendría muy bien a Honduras y elegir diputados por distrito. De una vez ponerle un punto final a la reelección que impuso la cúpula cachureca de Juan Orlando. La principal reforma es eliminar las credenciales sin nombre porque en las aldeas se prestan para monopolizar las MER. Ponen candidatos de otros partidos para llenar los cupos. Hola, buenos días. De San Pedro Sula, la reforma electoral sería la segunda vuelta y las elecciones de los alcaldes en diferentes fechas iguales, los diputados, fechas diferentes, y los magistrados que sean electos por el pueblo. Renato. Muy bien, y yo que creía que no se iba a interesar la gente. Muchas gracias, Honduras, muchas gracias por entender que este asunto es importantísimo. No obstante que hay otros asuntos que impactan en nuestra vida cotidiana diaria importantes también. Gracias por entender. Antes de Rafa Jerez, y miren que mucha gente quiere dar la cara. Estoy viendo a Reinaldo Ecónomo, estoy viendo a una infinidad de televidentes que quieren dar la cara esta mañana. Brevemente a todos, por favor. Porque como diputado y amante de la democracia y respeto al Estado de Derecho, y lo mismo creo que es igual Toño, Russell, y por respeto al mismo pueblo, yo creo que para dirimir este tema de la Junta Directiva del Congreso en un Estado de Derecho debe ser la Sala de lo Constitucional que se tiene que pronunciar sobre ese tema. En un Estado de Derecho, en un país donde se respetan las leyes, no es ni lo que diga Russell, ni lo que diga Toño, ni lo que diga yo, ni lo que diga nadie, debe ser la Sala de lo Constitucional
que debe pronunciarse sobre la elección de la Junta Directiva y cerrar ese tema. De acuerdo, de la que elegamos en enero. Esperate el fallo de enero para allá. ¿Estamos de acuerdo? Esa sala va a decir que sí, que pues, y este la dejó. ¿Qué le parece? ¿Qué le parece a Marlon? ¿Cree que nosotros venimos haciendo la política? No, porque estamos hablando. ¿Quién puso esa corte? Él sabe que nosotros votamos públicamente no, y tú lo sabes. Aquí hacíamos ver libre, no a esa junta directiva. Y si vos eras el secretario, pero ¿por qué votaron en contra? Vos leías los votos ahí, y éramos compañeros los tres. Entonces, ¿por qué nos dices que vamos a una corte que dijimos no? Ahora, tú lo que quieres decir entonces es que la próxima corte va a ser controlada por ley. No, es que ya el Poder Judicial ya se pronunció. Ya el Poder Judicial dijo en su acta de toma de posesión: en ausencia del presidente del Congreso, vengo a juramentar, y eso fue el 25 de enero. Ya el Poder Judicial, buscado por Irixiomara Castro Sarmiento, presidenta electa en ese momento, venga a juramentarme porque no hay presidente del Congreso. Y eso fue 2 días después. Está más claro, 84 diputados de más 44 en Chile, en Japón, en el Mundial y en Honduras, 84 más que 44. El Poder Judicial dijo: no nos metemos a una cosa interna del Congreso. Porque le echaban todos los colectivos, hombre. Ya lo dijo. Eso es lo que dijo el Poder Judicial. Le echaban toda la gente, hombre. Quiero decirle a este hombre, porque dijo un tema. Ahí me acaban de decir, todos los años hizo congelamiento de precios, los 12 años de la narcodictadura. Russell, te voy a aclarar algo, Russell. En diciembre está la resolución. Estoy de acuerdo con control de precios. Y lo hacía. Y nunca he estado. Y lo hacía. Populismo. No estoy a favor de control de precios. En la bolsa de la gente. ¿Cuánto Renato, el control del precio, hay más separamiento, más especulación. Más bien suben los precios, más bien de la canasta básica. Pero en el gobierno nacionalista lo hicieron más. Yo estaba en contra. Antonio Rivera. Y también estaba en contra yo. Pero cuando venía aquí decía que estaba de acuerdo con miren, ahora que está en Nueva York ya dije ambos yo tengo muchas cosas que rebatir, tanto a Toño como a Raz. Y a Raz le digo, todavía no pueden desvirtuar ese argumento de la presidenta Zelaya, que no quiso que la juramentara Redondo, sino una juez porque no creía en la legalidad de Redondo. Es correcto. No, pero es que eso es una cosa histórica. Yo no puedo hablar, eso es un acto histórico. Pero la presidenta... No, pero y además fue en enero, yo no lo puedo cambiar. Ahora yo lo que le puedo decir es la encuesta de lo que dice el pueblo ahora. Esa es la muestra. Bueno, entre años nos vemos. Antes de que comiencen a dar la cara a los televidentes, Rafa, aquí te cedo este aparatito. Tú puedes manipular esto. Que lo que tú manipules aquí es lo que va a salir en la televisión. Aquí me conecto. Mira cómo está la tecnología ahora. Bien. Bueno, lo que voy a hacer es hablar de quizás las reformas más importantes que propone la red, algunas que ya las mencionaron los diputados, que se están discutiendo en estas jornadas de socialización, pero que lo más importante para nosotros es posicionarlas en el marco del proceso de diálogo político. Te sugeriría que avancemos con rapidez para que... Voy a avanzar con las reformas más importantes que propone la red. Creo que la primera, además de la segunda vuelta y la separación de elecciones municipales y presidenciales, es justamente la que ven en pantalla. Una revisión de la ley de política limpia. Hace unos días ha circulado de hecho una certificación de resolución de la Unidad de Política Limpia en la que sancionó a candidatos a cargos de elección popular que no presentaron informes de gastos de campaña en elecciones generales. Cabe destacar que eso fue incluso una reforma que el Congreso aprobó para ampliar el plazo para presentar informes, y no los presentaron. Sancionaron alrededor de 1.748 candidatos y algunos de hecho que creo que son funcionarios públicos en este momento. Entonces por eso la red propone revisar la ley de política limpia, incluso elevar a rango constitucional esta unidad para garantizar su independencia. Después tenemos, ahí ustedes pueden ver la separación de las votaciones del nivel presidencial de los demás niveles electivos, que esa es la segunda gran reforma. Y si bajamos, quiero concentrarme en esa es la elección de consejeros sin vínculos partidarios. Obviamente esto requiere una reforma constitucional y no solamente eso, es un poco más también en el proceso de evaluación. Y aquí están otras dos grandes reformas. Una es la aprobación de la ley procesal electoral, que como ustedes saben el Tribunal de Justicia Electoral no tiene ley en este momento. Funcionó con un reglamento e incluso se tiene que delimitar la justicia constitucional
y la Justicia Electoral. Sé que la Comisión de Asuntos Electorales está trabajando con el Tribunal de Justicia Electoral para poder, incluso recibieron creo que ya el proyecto de ley procesal electoral, eso es positivo, pero lo que nosotros queremos es que eso se pueda canalizar en ese proceso de diálogo político, porque se trata de básicamente complementar la ley electoral, y esa ley procesal electoral tiene muchos aspectos técnicos que es importante que se pronuncie el Tribunal de Justicia Electoral, el Consejo Nacional Electoral e incluso también la Unidad de Política Limpia. La creación de una ley de partidos políticos que pueda regular un poco más armónicamente la democracia interna de los partidos políticos. Y con eso termino, Renato, solo para, ya una vez posicionando estas reformas, ustedes pueden ver la segunda vuelta electoral ahí como otra de las grandes propuestas. Y después vienen algunas reformas a los mecanismos de democracia directa, que es básicamente una revisión integral de la ley de mecanismos de participación ciudadana, porque si llega a haber un plebiscito o un referéndum, ahora mismo la normativa que tenemos está desfasada, y como hay una nueva ley electoral, va a haber una ley procesal electoral, lo que la red quiere es posicionar en ese diálogo político una reforma integral de la ley de mecanismos de participación ciudadana. Entonces, dicho esto, dicho cuáles son las reformas, voy a explicar brevemente el proceso. Desde agosto, la Red por la Equidad Democrática empezó a socializar este espacio de diálogo político. Como ya mencionamos al inicio, lo que la red quería es juntar a los partidos políticos, a los órganos electorales, a las organizaciones que integran la red y otras organizaciones de sociedad civil para que se discutieran reformas electorales. Desde agosto hasta hace algunas semanas tuvimos reuniones bilaterales con el Partido Nacional, con el Partido Liberal, con el Partido Libre, con la Comisión de Asuntos Electorales, con el Partido Salvador de Honduras, con el Consejo Nacional Electoral, el Tribunal de Justicia Electoral, la Unidad de Política Limpia, los otros grupos que mencioné, los jóvenes de ASJ, una organización que se llama Somos CDC, Organización de Desarrollo Comunitario. No las menciones a todas, pero hay varias. El objetivo era mencionar la variedad de actores de la sociedad civil, institucionales y partidarios. Todos están comprometidos a participar, y de hecho yo aprovecho que están aquí los diputados para comprometer públicamente a los partidos políticos de que participen en todas las etapas del proceso. Nosotros no desconocemos de que la dinámica del Congreso puede ser que surja una reforma electoral en el marco de las negociaciones políticas que tienen en la cotidianidad, pero el objetivo de la red es posicionarlo en este proceso amplio. El lunes, como usted mencionó al inicio, se va a instalar formalmente el diálogo político con la participación de todos esos actores. A partir de enero vamos a empezar a celebrar periódicamente sesiones para que todos estos temas que yo acabo de hablar ahora y otros que han propuesto los partidos, las instituciones y la sociedad civil se puedan discutir en sesiones segmentadas. El objetivo es que entre abril y mayo se pueda finalizar el diálogo político con un compendio de reformas que no solo tengan el respaldo de la sociedad civil o de las organizaciones que integran la red, que también son parte de la sociedad civil, sino de los órganos electorales que aportan la visión técnica de las reformas y de los partidos políticos que son al final quienes lo van a respaldar en el Congreso Nacional. Aquí creo que se ha discutido ampliamente la posición de los partidos, pero es necesario también que en el marco de esas jornadas de socialización, de las consultas internas de los partidos y del proceso de diálogo que está impulsando la red, las reformas cuenten con el respaldo suficiente para que las instituciones tengan suficiente tiempo para implementarlas y que la observación electoral, que usualmente se concentra solo en elecciones primarias y generales, se extienda a este espacio de diálogo político que está promoviendo la red. Entonces, esa es una radiografía amplia. Lo que nosotros esperamos es contar con la participación de los partidos, que al final son los actores que intervienen en el primer poder del Estado, ¿no? Muchas gracias, Rafael Jerez. Inmediatamente después de Migdonia Yestas, voy con los hondureños que están dando la cara esta mañana aquí en Frente a Frente. Migdonia. Sin duda, y aprovechando los 16 días de activismo de la no violencia contra las mujeres, uno de los principales obstáculos para la participación de las mujeres en la política es la violencia política. Y la red, consciente de esa problemática, y la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, obviamente porque estudiamos la conflictividad y la violencia política, evidenciamos que es necesario una propuesta de ley para la creación de la ley sobre derechos, participación y prevención de la violencia política contra las mujeres. Las mujeres no participan en política, primero porque no tienen dinero, después por el machismo absoluto que hay y no les dan permiso, y en tercer lugar es porque cuando se someten realmente hacen escarnio público contra ellos.
las denigran, las humillan, se burlan de ellas, las desacreditan y muchas veces las aíslan. Por eso el que reconozcan que este es un problema y que es necesario tener una ley de violencia política contra las mujeres va a ser un paso importante. Yo sé que el Consejo Nacional Electoral con Rixi Moncada aprobó un protocolo de prevención de violencia política, pero es necesario sumarlo a estas nuevas leyes porque de lo contrario muchas de estas acciones intimidatorias, y lo vimos, ustedes vieron una mujer embarazada poniéndole un arma cortopunzante, eso fue horroroso para hacerlo, y eso va a regular, porque lo que hace es que aísla a las mujeres a ese derecho que tenemos a la participación política. Gracias, Migdonia. Voy ahora con esta sección. Gracias por participar. Solo les pido brevedad, ¿verdad? Brevedad, porque son centenares de personas que quedan sin participar diariamente, porque obviamente también se prima el criterio de los panelistas presenciales en el programa. Voy con el dirigente político Reinaldo Ecónomo. Adelante, Reinaldo. Gracias, Renato, por la brevedad que nos están pidiendo. Voy a ser claro. Quiero felicitar a Rafa Jerez, a la licenciada Migdonia Ayestas, al abogado Russell Tomé, a mis amigos Marlon Lara y Antonio César Rivera Callejas. Voy a ser puntual. Yo me convertí en diputado y fui vicepresidente del Congreso Nacional. Y siempre me manifesté, y usted lo sabe, en público y en privado, a favor de la segunda vuelta electoral. Eso viene a ratificar la democracia, a haber un momento de reflexión electoral cuando hay una segunda vuelta. Luego, sigo manifestando que los diputados por distrito es más justo, porque no es posible y no hay tantos recursos para andar trabajando, por ejemplo, en el departamento de Cortés, en 12 municipios, cuando usted puede trabajar en un sector como la Rivera Hernández y el Carmen y sacar un diputado por distrito de esos sectores y que se dediquen a trabajar por ese distrito. Número 3. Que llegó el momento que hay ciudades que están con las condiciones para que haya voto electrónico. La ciudad de Olanchito, San Pedro Sula, hay tantas ciudades que se puede dar el voto electrónico y tenemos miedo a hablar del voto electrónico. Cuando los países en el mundo entero están actuando y haciendo que el voto electrónico sea una realidad. Y ahí comparto con Rafa Jerez que las elecciones deben ser en momentos separados para que el candidato presidencial de ese momento no pueda tratar de favorecer a sus candidatos. Y la otra situación es que, lo voy a decir públicamente, lo dije en el Congreso, me declaro en contra de la reelección de diputados zaraganes y barzones. Hay diputados que pasan 8, 12 y 16 años y jamás han presentado una iniciativa, una moción, un proyecto, y todavía hoy lo siguen reeligiendo. Esto no puede ser, se vuelven paracaidistas del Estado. ¿Cómo es posible que aquí en Cortés hayan diputados que se han reelecto y hoy no han presentado una tan sola ley? Escuche bien, una tan sola ley. En mis 4 años de diputado, en las que estuve 2 años de pandemia, presenté 182 iniciativas, de las cuales hay leyes como la ley de donación. Y por último, yo le sugerí a algunos compañeros diputados que todo aquel que presida una comisión en el Congreso Nacional y que no dé resultados, que no se reúnan, que no dictaminen, les quiten la presidencia de las comisiones, porque no pueden estar presidiendo comisiones nuevamente diputados zaraganes y barzones. Para mí es importante la reforma electoral y que las hablemos ahorita, porque hay reformas que necesitan que traspasen el periodo de 1 año para que se puedan aprobar. Renato, debemos hablar de reformas, pero de manera responsable. Debemos actuar los partidos políticos, entender de que el mundo está cambiando y nosotros tenemos que estar de acuerdo a los cambios del mundo. No a los diputados araganes y barzones. Vamos a la segunda vuelta, diputados por distrito. Y algo muy importante, no olviden, por favor, Russell, Toño y Marlon, que son diputados, les pido favor, Cortés hoy tiene más de 50,000 votos arriba de Francisco Morazán. Hoy Cortés merece más diputados porque somos la franja electoral más grande. Por favor, Marlon, revise eso usted que es de Cortés. Y por último, no tiene nada que ver con las reformas electorales. Marlon, hagamos realidad el sueño de Choloma de tener un hospital. Gracias, Renato. Muchas gracias por la oportunidad. Gracias, Reinaldo Ecónomo. Insisto, yo les pido por favor brevedad para que participe la mayor cantidad de hondureños. Y a la producción, que la sección me la llame Reinaldo Ecónomo da la cara.
No estaba así, Reinaldo Economo, estaba como exdiputado. Quiero que me la rotulen así. Osman Suazo da la cara. Adelante, Osman Suazo, buenos días. Muy buenos días, Renato, un gusto, saludo a los panelistas. Pues bien, nosotros representamos al Movimiento Social Organizado Mozo en una articulación de más de 20 organizaciones aquí en la Ceiba Atlántida. Justamente estuvimos en la mesa de socialización del Congreso Nacional hace aproximadamente unos 21 días, en donde presentamos una gran cantidad de sugerencias, entre ellas, Renato. Y bueno, ahí estuvo el diputado Russell Tomé, estuvo la abogada Irosca Elvir, y incluso estuvimos dialogando con ellos muy de cerca. ¿Cuáles son esas sugerencias y propuestas que nosotros hemos hecho? El tema de la elección de los diputados tiene que hacerse por distrito, Renato. ¿Por qué razón? Porque nosotros ya estamos cansados de que estamos eligiendo diputados que no conocemos en nuestro municipio. Porque, ¿a qué se debe esto? Bueno, aquí hay proyectos que desarrollar en nuestro departamento y muchas veces solamente realizamos proyectos en la ciudad de La Ceiba. Nos olvidamos de los municipios más pequeños que están en condición de pobreza extrema, incluso olvidados pues por cualquier cantidad de gobiernos. Así que proponemos la elección por distrito, que cada municipio elija a sus diputados para que puedan tener saber a quiénes nos va a representar en el Congreso y va a proponer los proyectos para cada municipio. Sí. Unido a eso, nosotros proponemos que se reduzca el número de diputados, pero a la par de la reducción, porque somos un país empobrecido, un país que tiene un presupuesto limitado y por lo tanto, al reducir ese número de diputados, se pueda crear una Cámara de Diputados regionales. Miren, la Mosquitia ha sido olvidada eternamente. ¿Dónde vienen a parar todos los compatriotas, nuestros hermanos misquitos? Vienen para La Ceiba, van para San Pedro Sula, van para Tegucigalpa. O sea, como que allá fuera un país diferente al nuestro y por lo tanto esta representación tiene que asegurarnos de que estos departamentos y estos municipios olvidados puedan ser representados. Lo otro, debe desaparecer el cociente y el residuo electoral. ¿Por qué razón? Miren, no podemos tener diputados que con 3,000 votos no nos representan en el Congreso Nacional, pero hemos dejado por fuera a un diputado que sacó 40,000, 50,000 votos. Y esto, a la par de la elección por distrito, nos puede garantizar que sean representativos de la decisión popular. Seguimos. Aquí ya casi estoy por terminar. Que se establezca un método para que estas minorías políticas puedan tener representación en el Congreso Nacional. Y no nos referimos solamente a los partidos actuales. Habemos expresiones políticas, en todo el país que necesitan ser representadas. El tema indígena, el tema etnia, el tema mujer, el tema juventud, tiene que tener representación. Que los partidos mayoritarios puedan financiar sus campañas. ¿Qué pasa? Esto fue algo que nos causó mucha tristeza. Cómo se dilapidaron los fondos públicos para financiar fraudes electorales en elecciones primarias, señores. Eso nos dio mucha tristeza. 1,000 millones tirados a la basura, para que después solamente el dueño de un movimiento o los dueños de un movimiento puedan, de acuerdo a quién le pueda dar mucho más dinero, puedan salir. Yo creo que eso se debe terminar. Nuestros partidos mayoritarios deben financiar sus campañas políticas. Bien. Por otro. Muchas gracias, Osman. Osman, por favor, lo voy a interrumpir porque ya se me acercan las 9, pero ha estado muy interesante, muy reflexivo y seguro que en un próximo programa lo vamos a invitar personalmente para que esté aquí presencialmente en frente a frente. Voy con Luis Alonso Maldonado. Gracias. Luis Alonso. Muy buenos días, saludos a los distinguidos panelistas. Represento al movimiento Patria y de ahí hemos derivado una organización social denominada Convergencia Ciudadana por la Democracia. Nuestras propuestas son las siguientes. Están enfocadas a dar un paso afirmativo a favor de la democracia en el sentido de democratizar el sistema,
y la otra es despartidizar a los órganos electorales. Y la primera, despartidización, nosotros la presentamos como una reforma constitucional en los órganos electorales. Consejo Nacional Electoral, Tribunal de Justicia Electoral y también el Registro Nacional de las Personas. El otro nivel de despartidización es a nivel de las juntas receptoras de votos. Debe de pasar a ciudadanización. La representación ciudadana es la que debe de ser la que se encargue del escrutinio y también actúa como una veedora del proceso y aleja a los partidos políticos de la incidencia que permanentemente han tenido en las mesas electorales antes. La otra es la segunda vuelta electoral, que ya la han comentado, y solo como sociedad la fortalecemos y la apoyamos. La siguiente reforma electoral es las diputaciones por distritos electorales las elecciones por distritos electorales para diputados. También es algo que está en discusión y es parte de las aspiraciones de nuestra sociedad. Y por último, las elecciones separadas, que ya está en contexto con quienes están presentes en el foro, lo cual respaldamos y creo que es lo que daría a democratizar todo el sistema y también a dar un paso afirmativo en lo que siempre hemos aspirado los ciudadanos, la independencia de poderes. Cuando se hacen las elecciones simultáneas, se aglutinan todos los poderes alrededor de un presidente que es el candidato presidencial. La separación de las elecciones va a romper ese paradigma. Muchas gracias, los felicito por este esfuerzo de democratizar el país. Muchas gracias, general Luis Alonso Maldonado Galeas. Termino con don Miguel Nolasco. En este segmento vendríamos después de la pausa a una nueva ronda con nuestros panelistas presenciales y los que restan de dar la cara también tendrían la participación. Miguel Nolasco, adelante. Muchos saludos, Renato, a usted, a Honduras, a sus invitados. Honduras está muy pendiente de su programa, lo felicito. Yo creo que las reformas electorales y es algo muy importante que toda la nación estamos interesados en que suceda, porque Honduras necesita cambios sustanciales y esos cambios no van a suceder si nuestra estructura política no cambia, y tiene que cambiar profundamente en muchos aspectos. Lo primero que diría yo es que las reformas electorales se hagan sin la participación del Congreso. ¿Cómo puede ser eso? Porque como ellos son la parte interesada, siempre que todo lo que estamos diciendo aquí se convierta en una propuesta, no va a ser que como una letanía, como una solicitud en el aire, no van a aprobar lo que no les conviene. Entonces, primero que nada, hay que hacer un sacrificio de parte de los diputados, de decir, vamos a aprobar unas reformas electorales sin intervenir nosotros, así como la sociedad nos lo pida. Todo lo que tenemos que buscar es el mecanismo en que la sociedad encuentre, así como la junta denominadora de los magistrados a la Corte, una junta nominadora que nos represente suficientemente válido por la sociedad civil y las iglesias, las reformas electorales sin la intervención. Ellos solo van a tener el papel de aprobarlas, les guste o no, y hasta entonces las vamos a creer, pero si se las dan a ellos, las van a trazar. La reforma que yo propongo, así rápidamente, es que se mezcle la papeleta de diputados. Es más fácil que hacer diputado por distrito, meter en una tómbola los 128 o 300 diputados, por decir algo, en Francisco Morazán, y así como en la lotería se da vuelta en la tómbola y se saca el número 1, Toño Rivera del Partido Nacional, el número 2, Russell Tomé del Partido Libre, el número 3, Miguel Nolasco del Partido Liberal, el número 4, y así sucesivamente. De esa manera la plancha se elimina, porque la plancha es una violación al principio del voto separado. Entonces, eso es muy sencillo, ni siquiera hay que reformar mucho, solo meterlos en una tómbola, sacarlos unos por otros. Luego, estoy en contra, y esto no solo yo, sino que mucha gente, de que la política se vuelva un oficio. Y si la va a volver un oficio, entonces que abran la carrera universitaria de diputados, en la autónoma o en las privadas, y que nadie pueda ser diputado si no se gradúa de ahí. No es un oficio, señores. Usted puede ser diputado 1 o 2 veces máximo. Y mi sugerencia es que se haga solamente con un periodo intermedio. O sea, un diputado puede participar 2 veces en su vida y después dedicarse a trabajar, señores, a su trabajo, a su oficio. No podemos tener el oficio porque no ha funcionado, no ha servido lo que tenemos.
y además limitamos a los jóvenes. Nosotros tenemos un embudo, estamos represados con millones de jóvenes atrás queriendo creer en una democracia que no es posible mientras ellos no puedan participar. Un diputado solo debe ser diputado 2 veces en su vida y con un periodo alterno para que no se preste a los juegos políticos. Los alcaldes, Renato, no deben ser más de 2 veces en su vida para que otra gente pueda. Estos no son oficios, no son profesiones. Eso en general, y luego reitero que ellos no tengan nada que ver en aprobación, solo levantar la mano y decir aceptamos las reformas que el pueblo pide sin meter las manos. Muchas gracias Miguel Nolasco, y gracias a Honduras por el interés. Ya ven que sí hay interés, claro, ya ven que sí hay interés, a pesar de todos los problemas que tenemos en este momento por factores externos e internos, sí hay interés de la gente en esta temática. Volvemos. Honduras opina a través del 9773-6065. Hola, ¿cómo están, estimados señores? ¿Por qué cada vez hay elecciones hacen una reforma a la ley electoral? ¿Por qué no dejan una ley permanente y no estar invirtiendo tiempo en eso? Buen día, como hondureño deseo para mi país democrático, democracia participativa, equidad social, transparencia en la gestión pública, igualdad de oportunidades y eficiencia en el manejo de las instituciones. ¿Será pedirles mucho a nuestros políticos? Hola, buenos días. La mejor reforma será que los mismos políticos tengan lo máximo 2 periodos y luego desaparezcan. Se anclan en el poder y son culpables del daño a nuestro país con alguna excepción. Nos comparten, se debería reducir la cantidad de diputados para que 23 o 20. También una elección separada de alcaldes y diputados por distrito. Lo que necesita Honduras son 298 muy buenos y honrados alcaldes y tan solo unos 60 diputados propietarios y solo 15 suplentes. También nos comparte, se debe considerar alargar el periodo para alcaldes a 6 años, diputados a 5 años. Si tuviéramos un plan estratégico de país de 10 a 15 años, el presidente puede ser empleado público por 4 años y dar seguimiento a dicho plan. Amemos Honduras. Por favor, dice, importante sería que eliminen la figura de designados presidenciales por un vicepresidente y la segunda vuelta si el candidato presidencial obtiene menos del 50% de los votos en una elección. Porque ya estoy midiendo el tiempo y no nos va a ajustar para todo lo que tenemos. Breves reflexiones, por favor, Rafa. Primero quiero decir que estuvimos invitados por el Tribunal de Justicia Electoral en Panamá. Tuvimos una comisión de diputados de aquí y allá tienen esto. En la ley electoral ya tienen que, al pasar el proceso, revisan lo que tienen que actualizar. Digo esto para que entiendan que en todos los países se hace un ajuste de los procesos electorales. Lo que nosotros estamos haciendo es correcto, plantear el tema. Agradecemos a los que han participado vía Zoom y a todos los comentarios por las redes y que sientan que hay una voluntad política del Congreso de escucharlos y de la Comisión de Asuntos Electorales. Cada partido tiene que sacar el pronunciamiento al seno de su partido, pasarlo a la bancada y después lograr los 86 votos. ¿Sabes qué me alegra? Que a pesar de todo, que a pesar de toda la historia política del país, que a pesar de que en casi todos los índices aparecemos en la saga de que no hemos construido la mejor nación con equidad, con igualdad, con desarrollo económico, mira que la gente todavía les da un margen. A mí me genera esperanza eso. Claro. La gente todavía les da un margen, Toño, para rectificar y para volver esta democracia más inclusiva y transparente. De acuerdo, Renato. Yo quisiera solamente una reflexión sobre lo que decía Migdonia. Y estoy totalmente de acuerdo con ella en el aspecto de las restricciones, las limitaciones a la mujer en política. Sin embargo, Migdonia, nosotros hace 4 años, gracias a una propuesta de las diputadas nacionalistas Leonor Osorio y Johanna Bermúdez, establecimos que todas las primeras regidores en los 298 municipios sean una mujer. Ya que el alcalde sea varón o la alcaldesa sea mujer, el primer regidor, todas las planillas tenían que ser mujer. Y fuimos apoyados por los partidos políticos. Luego, hoy nosotros tenemos una bancada llena de mujeres, pero mujeres aguerridas, lideresas, valientes,
como una Licicano, una Johanna Bermúdez, una Antonieta Mejía, una Ledita Pagán, una Francis, una Ivette, una Ariana y otro montón. Hoy tenemos una bancada llena de mujeres, se me olvidan varias en este momento, pero realmente extraordinarias. La bancada del Partido Nacional, en la gran mayoría, su lideresa es participación de la mujer. Y es importante que los partidos políticos asignen el 15% de su presupuesto para la política de equidad de por género. eso nos obligó la ley a readecuar nuestros estatutos y la Comisión Electoral ahorita lo prorrogó por un año más, para que sea obligatorio ese 15%. Sobre el tema del señor Omanzuazo y los otros demás de diputados por distrito, fíjate, yo siempre he propuesto en los 4 periodos los diputados por distrito. Mire Francisco Morazán hoy, los 23 somos de Francisco Morazán. No hay de Talanga, no hay de, son de Distrito Central, perdón, de Tegucigalpa, no hay de Guaymaca, no hay de Marales, no hay de Curarén, no hay de Reitoca, no hay de los municipios. Hay un diputado suplente de Libre, que es del Porvenir. Brian Ruiz. Buen trabajo. Luego todos somos de la capital de la República. Yo lo he propuesto 4 veces y no nos hemos puesto de acuerdo. Y mira, Renato, esto. Desde 1980, y lo decía Reinaldo Economo Funes, estamos con el censo de aquel entonces de elección de diputados. Cortés tiene más población que Francisco Morazán, sí, tiene 20 diputados y nosotros 23. Diputados de Santa Alba de 9, deberían ser 5 o 6. Valle de 3 a 1. Cambió la población electoral de Honduras. Claro. Pero los diputados aquí se unen, y no voy a dar nombres, el nacionalista, el liberal y el libre, para que no le quiten ese departamento de diputados. Entonces nunca se ha cambiado. Estamos con los 128 diputados en base al 80. La Constitución. Han pasado 45 años, 42 años y seguimos igual. Y no lo vamos a lograr, porque los diputados de los 3 partidos se unen para que no se modifique el mapa electoral. Sí, Marlon. Bueno, quiero decirte que uno de los trabajos que se está haciendo ahorita desde la autoridad del Partido Liberal es identificar a mujeres, capacitarlas, no solo identificarlas, sino que también capacitarlas, empoderarlas, para que puedan obtener ese 50% que dice la ley electoral de los cargos que deben de ocupar. Ese es un trabajo intenso que se está llevando a cabo a nivel nacional y yo sí comparto ese tema, que la mujer tiene que tener mayor participación porque son más honestas, son más intensas, son más entregadas, y eso inclusive va a ayudar a eliminar ese tema de la corrupción que se da en la clase política, porque la mujer es más entregada y más sentimental, y en ese tema el Partido Liberal tiene un compromiso enorme y ha pedido apoyo a la comunidad internacional y se está trabajando en eso. Y en muchos casos más disciplinada. Mira la Junta Nominadora, mira la Junta Nominadora, la composición de la Junta Nominadora, y la gente que más disciplina en el trabajo y comprometida con el trabajo son las mujeres. Es correcto. ¿De acuerdo? Comentarios sobre el tema de la mujer para Partido Libre. Un segundo, gracias. Y es que si falta la mitad, que somos las mujeres, la democracia está a medio camino. Correcto. ¿Le parece este comentario de la mujer en el Partido Libre? Quedó ya en historia que la primera mujer presidenta eso es cierto, es Xiomara del Partido Libre. Lo demás vamos a explicar. Pero con eso quería darle ese comentario. Lo irrefutable es irrefutable. ¿Estamos de acuerdo? Lo irrefutable, tiene razón. Ahí no hay que comentar nada. Vamos a la pausa. Voy a pedir brevedad a nuestros participantes porque si no, no nos ajusta el tiempo. Voy a comenzar con el doctor Nelson Ávila. Adelante, doctor. Creo que es la oportunidad de entender que hay necesidad de verdaderas reformas políticas y electorales, más allá de la segunda vuelta o el balotaje y la votación a medio periodo. Desde el 2014 nosotros presentamos ante el Partido Libre 32 propuestas de reformas políticas que contienen mucho de lo que estamos completamente de acuerdo que se acaba de expresar hace poco. Es la oportunidad, si en realidad están comprometidos con Honduras, porque las elecciones son la fiel expresión de la corrupción, de la impunidad, de la inmunidad expresada también a través de fraudes electorales y de imposición a través de los organismos de gobierno, en el Registro Nacional de las Personas, en el Consejo Nacional Electoral, en el Tribunal de Justicia Electoral, en el Instituto de Política Limpia, etcétera, etcétera.
Es fundamental que entendamos que la reelección en un país como el nuestro es sinónimo de corrupción. No debemos permitir la reelección de ningún puesto de elección popular ni en los partidos políticos, porque genera abusos, genera impunidad, y elimina oportunidad para otros. Aquí termino. También el voto directo es fundamental, a la proporcional departamental en la Junta Directiva del Congreso, en la Corte Suprema de Justicia, para evitar lo que está ocurriendo en este momento. Independientemente de que la comisión ha hecho un buen trabajo, no podemos garantizar que finalmente sea el interés partidario que se imponga sobre el interés de la nación. Bien, muchas gracias. Nelson Ávila. Joaquín Munguía. Sí, quiero ser breve y les voy a extrañar mis preguntas. Russell Tomé, ¿por qué juramentó al diputado Redondo? Russell Tomé, ¿por qué asaltó el podio a patadas en el Congreso Nacional? Russell Tomé, ¿por qué representó a Honduras en un congreso científico en medicina, siendo usted abogado y no médico? ¿Usted tiene una sentencia condenatoria firme? ¿Por qué actúa así? Gracias. Muchas gracias. Héctor Arita. Buenos días a todos. Yo solo quisiera plantear por el tema de juventud. El exdiputado Nery Castillo, de aquí del departamento de Copán, presentó una reforma por adición al artículo 101 de la Ley de Organizaciones Políticas, decreto 44/2004, sobre la reelección para cargos de alcaldes y vicealcaldes. Él solicitaba que fuera de 2 periodos nada más, consecutivo o alterno. Porque mira, el joven que votó teniendo 20, 24 años por un alcalde, ahora tiene más de 40 años. Según la ley de juventud, ya no es joven, y entonces la participación de la juventud. Muchas gracias. A usted. Ya volvemos con Frente a Frente, gracias a Rapifácil, un préstamo para todos. Miren, déjenme estrecharle la mano, muchas gracias. Hoy es la última socialización sobre estas reformas de la Comisión Electoral del Congreso. Muchas gracias, Toño, muchas gracias, Russell. Y el lunes se instala oficialmente el diálogo político sobre esta temática. Por eso y por permitirnos socializarlo hoy, y seguiremos hablando sobre estos temas.